buenas noches, hermanos y hermanas. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal, Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión, hermanos, como de costumbre, estaremos presentando otro tema referente al carácter de Dios. En esta ocasión, como lo ven en sus pantallas, aparece un título muy peculiar, el cual es Salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué es importante analizar esta expresión de forma espiritual? Porque normalmente nos enseñan, nos inducen a considerar o nos han enseñado eh, que salir de ella quiere decir salir de las ciudades, quiere decir salir de Babilonia, quiere decir salir de la confusión. Y debido a eso, hay muchas personas que entienden que no están en confusión y normalmente salen por allí con el dedo acusador a decir, están en Babilonia, están en Babilonia. Se acusa a la iglesia adventista del séptimo día de ser iglesia caída, de estar también en Babilonia, por aceptar principios y por aceptar teología que no es correcta, ¿verdad? Se acusa a las iglesias que no guardan el sábado, se acusa a las iglesias que no creen en el santuario, cualquier tipo de confusión que haya, se dice que la iglesia está en Babilonia y que bueno, que su congregación está en Babilonia. También se acusa a aquellos que, que comen cosas que no deben comer, ¿verdad? Se acusan de estar en Babilonia. Por ejemplo, si una persona consume carne, hay hermanos que le acusan, bueno, pues fulano está en Babilonia, fulano está en confusión, fulano no está bien, ya no me puedo reunir con él porque está en Babilonia. Hermanos, antes de presentar este tema, quisiera que por favor me acompañen en oración. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, te damos las gracias por el don de la salvación que es en Cristo Jesús. En este momento, Señor, al presentar este tema, quiero que por favor me uses y que se digan palabras, razonamientos no propios, sino que provengan, Señor, de ti. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces analizaremos esta expresión un poco, no todo lo que se debe analizar de ella, pero un poco, ¿verdad? La expresión, salid de ella, pueblo mío, ¿a qué hace referencia este movimiento, ¿verdad? Que aparece en Apocalipsis. Entonces, en el libro de Génesis, el capítulo 11, verso 34, perdón, el capítulo 11, versos del 3 al 4, dicen los siguientes textos. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide, escuchen bien hermanos, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí están los seres humanos, después, mucho después del diluvio, una de las características. Aquí se está hablando de la construcción de la Torre de Babel, eh, de donde depende, de cuyo nombre depende la palabra Babilonia. Babel, Babilonia, que significa confusión. Entonces, aquí uno de los propósitos físicos por el cual el hombre quiso crear esta torre, uno de ellos era para si venía un diluvio otra vez sobre la faz de la tierra, pues las aguas del diluvio no llegasen hasta el tope y no se ahogaran. Pero estaremos analizando este texto de una forma espiritual, ¿verdad? Digamos de una forma
un poco más profunda o en otro tenor, ¿verdad? Entonces, dice aquí que ellos dijeron, edifiquemos una ciudad, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo la intención del enemigo a través del hombre o del hombre ensalzarse por encima de Dios. Un propósito, ¿verdad? Dice cuya cúspide llegue al cielo. Ahora, ¿en dónde se origina, hermanos? ¿En dónde se origina el propósito, el objetivo de llegar al cielo y ensalzarse por encima de Dios o de tomar los atributos de Dios y ponérselo y quitarle los atributos a Dios y ponerle atributos falsos? ¿En dónde nace esa intención que aquí estamos viendo? ¿En dónde nace? ¿Dónde tiene su origen este gran objetivo? Isaías capítulo 14, valga la redundancia, el capítulo 14 está hablando del rey de Babilonia, en este contexto hablando de Satanás como rey de Babilonia, y lógicamente Satanás como rey de Babilonia no viene a ser Nabucodonosor, ¿verdad? Que fue rey de Babilonia, pero la Babilonia física, aquí se está hablando de la Babilonia espiritual. Entonces Isaías capítulo 14, versos 13 al 14, en donde, hermano, se origina la intención de ensalzarse por encima de Dios, la intención de tomar los atributos de Dios, la intención de desfigurar lo que Dios es, quitándole sus atributos y poniéndoles falsos atributos. ¿Dónde se origina eso? Dice el verso 13, tú que decías en tu corazón, aquí se está hablando de Satanás, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Dice, tú que decías en tu corazón. O sea que la intención del enemigo, la intención de Satanás, desde el mero comienzo, ¿verdad? Cayó, pero entonces al caer, su propósito es elevarse por encima de Dios. Ahora bien, ¿ustedes creen que Satanás no es lo suficientemente inteligente para saber que él fue un ser creado? Claro que sí. Él sabe que él no posee los atributos de Dios. Satanás no es omnipotente. Satanás no es omnipresente. Satanás no es omnisapiente. Porque Satanás es un ser creado. A diferencia de Dios, que no es un ser creado. Entonces, él sabe, cuando dice aquí, se dice aquí, que dice, seré semejante al Altísimo, él sabe de antemano que él no podrá ser semejante a Dios porque él no tiene los atributos de Dios. No obstante, su gran propósito es desfigurar la imagen, el carácter de Dios, tomando los atributos tomando el carácter de Dios, ¿verdad? Tomando las características del carácter de Dios y poniéndosela a él y viceversa, o tomando las características del carácter de él, que es homicida desde el principio, que es mentiroso, que es acusador que es acusador, ¿verdad? Que es el destructor. Entonces toma sus características y las pone sobre el carácter de Dios. Seré semejante al Altísimo. Dice, en su corazón. Ese es su mayor propósito. Subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Hermano, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo es que qué fue lo que Satanás hizo para tratar de ser semejante al Altísimo, o para ser semejante al Altísimo, semejante a Dios? La maravillosa gracia de Dios
Página 161, párrafo 2 dice, Satanás logró la caída del hombre y desde entonces su tarea ha consistido en borrar en él, ¿en quién? En borrar en el hombre la imagen de Dios y estampar en los corazones humanos su propia imagen. Dice que intercepta todo rayo de luz que viene de Dios al hombre y se apodera de la adoración que le corresponde a Dios. Intercepta todo rayo de luz que viene de parte de Dios al hombre y se apodera de la adoración que le corresponde a Dios. Dice claramente que desde entonces, desde que el hombre cayó, la tarea de Satanás ha sido borrar en el hombre el carácter de Dios, borrar en el hombre el conocimiento de un Dios amante, compasivo y misericordioso. ¿Y cómo lo hizo? Implantando, hermanos, sus propias malas características sobre el carácter de Dios para así hacerse sentir, ser semejante al Altísimo. Bajar a Dios, bajar el carácter de Dios a su propia forma de ser y elevándose él entonces al carácter de Dios. ¿Cómo así? Sí, porque cuando yo digo que el destructor es Dios, que el asesino es Dios, que el que causa las enfermedades, quien envía las enfermedades y el dolor es Dios, yo estoy bajando a Dios a la posición de Satanás y exaltando a Satanás al trono de Dios, hermanos, pero eso es falso. En el nombre de Jesús, falso de toda falsedad. Dice aquí que desde el principio, desde que Adán y Eva cayeron, su propósito, su tarea, su trabajo ha sido el de borrar el carácter de Dios del conocimiento del hombre. ¡Wow! Y dice que estampar en los corazones humanos su propia imagen. Entonces, deseado de todas las gentes, página 13, párrafo 1 dice, esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello, o sea, para lograr esto, para lograr apartar a los seres celestiales de Dios, miren lo que hizo, miren qué fue lo que hizo. Presentó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen en él en su rebelión contra Dios y la noche de la desgracia se sentó sobre el mundo. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo Satanás en el mismo cielo para lograr que la tercera parte de los ángeles le siguiera y que la duda quedara en los demás que quedaron allá, incluso los mundos no caídos? Satanás fue y presentó falsamente a Dios. Y más abajo dice que le presentó como un Dios severo e inexorable. Ahora en la tierra le presenta como el Dios que mata y el Dios que destruye. Y dice la sierva del Señor que el mismo método que empleó en el cielo para hacer caer a los ángeles es el mismo método que emplea en la tierra para atraer al hombre. Pero no todos, hermanos, seguiremos a Satanás en esa falsedad. No todos, hermanos, creeremos que Dios mata y destruye. Hay un pueblo, hay un remanente de Dios, hay un pueblo de Dios, hermano, que le está dando el sonido certero a la trompeta, y así será hasta la venida de Cristo. ¿Saben por qué? Porque ese es el mensaje que prepara, el mensaje del tercer Elías, el mensaje que prepara el camino para la segunda venida de nuestro Salvador en las nubes de los cielos. De manera, hermano, que no todo está perdido. La pregunta es,
¿De qué lado estás tú? Si estás del lado de las acusaciones de Satanás tocantes a Dios, o estás del lado de la manifestación, de la revelación que tuvimos de Dios en Cristo Jesús, hermano. Continuamos. Éxodo capítulo 34. Aquí vimos que el enemigo presentó falsamente a Dios y fue y le dijo a los ángeles, Dios es severo y Dios es inexorable, Dios no perdona, Dios es cruel, Dios es tirano, Dios es duro, y en la tierra dice, Dios mata y Dios destruye. Increíble. No obstante, la intención que vimos en el primer texto que leímos de Génesis 11 sobre los hombres queriendo elevar la torre de Babel, de donde procede la palabra Babilonia, que quiere decir confusión, la intención de llegar hasta el cielo, vemos en Isaías 14 que se origina en el corazón de Satanás la intención de desplazar a Dios de su lugar en la mente y el corazón de los hombres, arruinando el carácter de Dios, haciendo que el hombre vea a Dios como el causante de todos sus males y que no vea a Dios como un Dios amante, creador y redentor. Pero Dios entonces, en Éxodo 34, por eso dicen ellos, y hagamos un nombre. ¿Qué representa el nombre en la Biblia? ¿Qué representa el nombre en la Biblia? Entonces, Éxodo capítulo 34, por segunda vez, aquí Dios va a revelar sus 10 mandamientos y le dice a Moisés, Éxodo 34 del 4 al 6, dice, y Moisés, aquí Dios le dice, alístate 2 tablas de piedra y sube al monte, ¿verdad? Y dice el texto, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Quién? Jehová con Moisés. ¿Pero qué estaba haciendo Jehová? Proclamando su nombre. Proclamando su nombre. Ahora noten ustedes que Moisés subió con 2 tablas de piedra. ¿Qué fue lo que Dios escribió en las 2 tablas de piedra? Dice la Biblia, con su propio dedo. Hermano, sus 10 mandamientos. Y me dice la Biblia a mí que sus 10 mandamientos es su nombre y que su nombre representa su carácter. De manera que cuando en Génesis 11 el hombre se propone crear una torre, la torre de Babel que llegue hasta el cielo, ¿está fijando las mismas intenciones de Satanás o está Satanás obrando a través de ello para reemplazar en la tierra el nombre de Dios, el carácter de Dios e implantar sus propias malas características en el conocimiento y el corazón de los seres humanos? Por eso dicen ellos, hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y dice que estaba Jehová proclamando su nombre en las tablas de piedra. Sus mandamientos representan su carácter, sus mandamientos representan su nombre. Ahora, noten ustedes lo que dijo Cristo. Esto fue dado a Moisés en 2 tablas de piedra, pues ahora nace el Hijo de Dios, ahora viene el Hijo de Dios al mundo. Miren a qué, Juan 17:26, dijo Cristo, hermanos, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Interesante, porque a través del conocimiento, a través de la aceptación del nombre de Dios como está presentado en su santa ley, el nombre de Dios como lo proclamó Jehová en el monte Sinaí, el nombre de Dios, el carácter de Dios como lo presentó Cristo, la aceptación de ese carácter, o a través de ello, a través de esas palabras, Cristo, hermano, mora en nosotros.
Y si Cristo mora en nosotros, también morará en nosotros su gran amor. Pero ¿cuál amor? El amor que castiga, el amor que rompe brazos, el amor que traspasa a espada, el amor que si no hacen su voluntad, entonces se aira, se irrita, mata y destruye. No, hermanos, el amor verdadero, el cual proviene del corazón de Dios. Miren cuál amor estará en los hijos de Dios. Miren cuál amor recibimos, hermanos, si recibimos a Cristo en su palabra, si por su justicia permitimos que Él haga morada en nosotros, entonces conoceremos a Dios, porque Él nos lo dará a conocer y el amor de Dios, hermanos, estará en nosotros. Pero miren cuál amor, no un amor que mata y destruye, porque el amor no hace daño. Consejos sobre salud. Página 30, párrafo 1. Dice aquí, Cristo siente los males de todo doliente. Interesante porque es que me vienen enseñando que Dios mata y destruye. Entonces aquí me dice esta palabra, la inspiración, que Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, pausa, ¿quiénes son los que desgarran el cuerpo humano? Los malos espíritus. Ay, ¿por qué cuando una persona está en cama de un hospital con un cáncer o la diabetes consumiéndole la vida, dicen Dios te tiene allí por un propósito? Así se ha ensalzado Dios, así se ha ensalzado Satanás por encima del carácter de Dios. Y dice aquí, Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente su maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía. La fiebre es la fiebre interna, los órganos internos, específicamente los órganos del aparato digestivo, se afiebran porque las personas no guardan, no llevan temperancia, no dejan descansar los órganos del aparato digestivo, se calientan, el organismo interno se afiebra y entonces la corriente vital se debilita y le causa la muerte. Entonces, cuando la persona está allí sufriendo por causa de su pecado, no importa de la religión que sea, no importa lo que crea, si es un ser humano, allí está Cristo, sintiendo su dolor, sintiendo su agonía. ¿Hasta dónde llega, hermanos, el amor de Dios, deseado de todas las gentes? Página 323, párrafo 1. No se exhala un suspiro y no se siente un dolor, ni ninguna agravio atormenta el alma, sin que haga palpitar también el corazón del Padre. Gloria a Dios, hermanos, porque nos enseñan que Dios mata y destruye, y a través de su revelación podemos ver que ninguna de las dos, sino que Él sufre el sufrimiento del que le duele o del que sufre. Pero cuán profundo, escuche bien, no se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma, sin que haga palpitar también el corazón del Padre. Hermano, ¿sabe por qué? Porque el corazón de Dios suspira por ti y por mí con un amor más fuerte que la muerte. Primera de Corintios capítulo 13, verso 7. El amor todo lo sufre. Pero ¿cómo es que todo lo sufre? Todos los sufrimientos causados en la humanidad, el corazón del Padre lo siente, lo sufre, porque el pecado le hace daño, porque el pecado le hiere, porque el pecado, el sufrimiento, la maldad, el dolor y la muerte hacen palpitar su corazón. Y esto me dice a mí claramente que el dolor, que las enfermedades, que la destrucción y la muerte no provienen de Él, sino que Él las sufre aún más que aquel que perece. Ese es el amor que estará en los hijos de Dios si recibimos la revelación del carácter de Dios como lo presentó Cristo
Y tal como fue presentado su nombre o escrito su nombre en las dos tablas de piedra, hermano, donde específicamente hay uno que dice, no matarás. Y Cristo vino y dijo claramente, ni el Padre ni yo matamos. Y aquellos que matan lo hacen porque ni conocen a Dios, ni me conocen a mí. O sea, ni conocen al Padre, ni conocen al Hijo. No obstante, aceptando la falsa acusación de Satanás, hay hermanos que están esperando la lluvia tardía, presentando que Dios es el causante de la muerte. Hermano, en el nombre de Jesús, hermano, en el nombre de Jesús, salid de ahí. Abandonad esos falsos conceptos. ¿Saben por qué? Porque Dios no mata, Dios no destruye. Y ese es el mensaje, hermano. No podrá ser partícipe de la lluvia tardía con esos falsos conceptos, predicando esas falsedades. En el nombre de Jesús, abandona esa creencia. En el nombre de Cristo Jesús, hermano, acércate a Dios y conócele para que podamos tener la vida eterna. El corazón de Dios, hermano, suspira por ti y por mí con un amor más fuerte que la muerte. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Después de esto miré y he aquí que el Cordero, ¿quién? El Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000, hermano, escuchen esto, que tenían el nombre, que tenían el carácter de él y el carácter de su padre escrito en la frente. ¿Sabe por qué escrito en la frente? Porque aceptaron, porque no rechazaron la revelación del carácter de Dios en Cristo, porque aceptaron la revelación de Cristo que vino y dijo con sus propias palabras y vino y presentó con su propia vida que la muerte y las enfermedades no proceden del Padre, sino de otra fuente. Los 144,000 conocieron eso, aceptaron eso, recibieron a Cristo en ellos y hoy el nombre de Cristo y el nombre de Dios está en ellos, hermanos. ¿Quieres tú ser parte de los 144,000? Hay que conocer a Dios. No se puede ser parte de los 144,000 acusando a Dios de ser quien causa la muerte, el dolor y las enfermedades. Es contrario a la misión de Cristo, es contrario al mensaje que se debe dar en este tiempo y es contrario al carácter de Dios. Y Cristo dijo, yo vendré a buscarme a mí mismo. Hermanos, el amor de Cristo, el amor de Dios estará en los 144,000. Muchas personas dicen, ay, que los 144,000, Dios le dará poder para resucitar muertos. Hermano, no solamente eso, eso es verdad, pero no solamente eso, sino que los 144,000 amarán sin medida. Los 144,000 sentirán el dolor de los demás. Los 144,000 sentirán pena por el que se pierde y estarán dispuestos a dar la vida por la salvación del peor de los seres humanos. Los 144,000 no condenan, no sacan el dedo acusador. Ahí están en Babilonia. Los 144,000 se paran en la brecha y claman, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. El carácter de Cristo y el carácter de Dios en ellos. Apocalipsis capítulo 8, verso 4. Apocalipsis 8:4. Perdón, Apocalipsis 14:8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, este es el segundo ángel del mensaje de los tres ángeles, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Note usted que aquí a Babilonia se le compara con la gran ciudad. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, todo el mundo fue afectado con esto. Todo el mundo fue afectado con esta falsedad. Todo el mundo fue afectado con los falsos principios del gobierno de Satanás, hermano, que consisten en erradicar, en borrar, en destruir el carácter de Dios en el hombre. Apocalipsis capítulo 17, verso 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Babilonia
lo mismo que la gran ciudad, ¿verdad? Noten ustedes que no dice las grandes ciudades, porque esto es espiritual, la Babilonia espiritual, la Babilonia que yace en la mente de los seres humanos, ¿verdad? Los principios del gobierno satánico que tienen que ver con ensalzarse por encima de Dios, sentarse en el templo de Dios y para lograr eso, ¿verdad? Lo que ha hecho el enemigo, como hemos visto, es presentar falsamente a Dios. A los ángeles le dijo Dios es severo, Dios es cruel, Dios es tirano. A los seres humanos le dice Dios mata y Dios destruye. Ahora bien, Apocalipsis 17:18 y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es esa gran ciudad que reina? ¿Cuál es la gran Babilonia que reina sobre los reyes de la tierra? Los principios del gobierno de Satanás. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versos del 1 al 3 y verso 4. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, o sea, ha caído la gran ciudad, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Repetimos, se nos ha enseñado, lo cual no digo que no, ¿verdad? No me estoy oponiendo a eso, pero hay otro punto. Hay un punto interesante que debemos analizar. Se nos ha enseñado que de la Babilonia física, que representa las iglesias caídas, que representa el mundo, pero nunca se nos ha enseñado que la gran ciudad, que la gran Babilonia representan los principios del gobierno satánico, cuya base está fundamentada en desfigurar, en mancillar, en destruir el carácter de Dios, cuya base se fundamenta en decirle al mundo que Dios mata y que Dios destruye, pero Dios tiene un pueblo hermano en Babilonia y a ti hoy Dios te dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Más importante que abandonar una iglesia física, más importante que decir, yo no voy y me siento con los pentecostales porque no guardan el sábado. Más importante que decir, yo no me congrego en la corporación de los adventistas porque están en la apostasía, es conocer a Dios. Es conocer, hermano, que Dios no mata, que Dios no destruye, porque de qué vale salir y abandonar las iglesias apóstatas, salir al campo, dejar de comer la carne, llevar la reforma pro salud y al final coger un micrófono, abrir la Biblia para repetir lo mismo que ha venido haciendo Satanás desde hace miles de años, la falsa acusación al carácter de Dios santo y puro, enseñándole al mundo que Dios es el causante de la muerte, que Dios es el causante de las enfermedades. Hermano, Dios te dice, en el nombre de Jesús, salid de ella, pueblo mío. Esto quiere decir que Dios tiene un pueblo en ella. Hermano, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Cuál es la ella de donde Dios nos llama a salir? Conflictos de los siglos, página 590, párrafo 1. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene un pueblo en Babilonia, ¿a dónde? Dios tiene un pueblo en ella. Dios tiene un pueblo en Babilonia. Y antes que los juicios de Dios la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Ok, también se nos enseñó que esta cita hace referencia a que son llamados a que abandonar Babilonia es abandonar la ciudad o las ciudades. Pero noten ustedes que el texto está
en singular, o la palabra aparece en singular. Y la versión original que aparece en inglés ni siquiera menciona la palabra ciudad, habla de ella, de Babilonia. Bien, ojo, con esto no estoy diciendo que el mensaje de salir de la ciudad al campo no es certero. Yo vivo en el campo, salimos de las ciudades y tenemos 5 años en la loma por misericordia y gracias a nuestro Dios. Y contento de estar aquí, hermanos, sirviendo a nuestro Dios. Es un mensaje certero, hermano. Hay que salir de las ciudades. Pero este texto está hablando de Babilonia, la gran ciudad. Es de ella que Dios nos está llamando a salir. ¿Por qué? Porque aún en los campos, porque gran mayoría de los que han abandonado las ciudades, hermanos, todavía sigue presentando a Dios con los atributos de Satanás. Todavía sigue diciendo que Dios mata y que Dios destruye. Entonces Dios te dice, salid de ella. Dice, de aquí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia, al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. ¿Cuál es ella? La ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Los principios del gobierno de Satanás, hermanos. Los principios de la Torre de Babel. Dice, estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Y en otros temas anteriores hemos visto que la amonestación final que debe darse a los habitantes de la tierra es la revelación del carácter de Dios como lo presentó Cristo. Es revelándole al mundo por palabra y por nuestras vidas que Dios no mata, que Dios no destruye, que Dios ama. Amén. Así lo creo yo. Entonces, salir de ella quiere decir, abandonen la confusión babilónica, abandonen la torre de Babel, abandonen los falsos conceptos de Satanás, presentando a Dios como el destructor, y recibamos el amor de Cristo, porque le recibimos por su justicia, recibimos su carácter, tal como está representado en su ley, hermanos, porque su ley es una copia de su carácter, un trasunto de su autor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Isaías 14:22, interesante lo que dice nuestro Dios aquí. Porque me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. ¿Cómo es que se levantará Dios? Porque un grupo de fieles, porque un grupo de sus hijos saldrán de Babilonia. Noten ustedes que dice, salgan de ella, pueblo mío. Dios tiene un pueblo en Babilonia. Todavía hay personas que no están claras concernientes al carácter de Dios. Hay personas que han abandonado las iglesias apóstatas. Hay personas que han abandonado las ciudades. Hay personas que están en la reforma. Hay personas que tienen muchos años viviendo en el campo, viviendo en los principios de Dios, pero lamentablemente todavía creen que Dios es el causante de la muerte y de las enfermedades. Hermano, una vez más repito, salid de ella en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque con ellos Dios se levantará, en ellos Dios se levantará, dice Jehová de los ejércitos, y raerá el nombre de Babilonia. ¿Sabe cómo? Raerá los principios del gobierno de Babilonia, del gobierno del rey de Babilonia, quien es Satanás. El Señor lo reprenda. Apocalipsis 18, 4 y 24. Hermano, presta atención a estos textos, específicamente al 24. ¿Por qué lo vengo presentando de esa forma? Noten ustedes. Apocalipsis 18, 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Note lo que dice el verso 24 de Apocalipsis 18. Hermano, abra bien los oídos. Si escucha hoy la voz de Dios, no endurezcáis su corazón al rechazar estas palabras. Apocalipsis 18:24. Y en ella se halló la sangre de los profetas. Hermanos, ¿quién es ella? Ella es de a donde Dios nos está llamando a salir. Ella es
los principios del gobierno de la Torre de Babel, los principios del gobierno babilónico que están regidos, que tienen su origen en el corazón de Satanás. Ella es la falsa presentación que ha hecho Satanás del carácter de Dios. Noten ustedes cómo lo dice aquí. Y en ella, en los principios de su gobierno, en los principios del gobierno satánico, se halló la sangre de los profetas, también se halló la sangre de los santos, hermano, escuche esto, y también se halló la sangre de todos los que han sido muertos en la faz de la tierra. Esto me está diciendo a mí, hermano, y te está diciendo a ti. Abre el oído en el nombre de Jesús, que todos los que han muerto en la faz de la tierra han muerto bajo los principios del gobierno de Satanás, no bajo los principios del gobierno de Dios, hermano, porque Dios no mata y Dios no destruye. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Hermano, Dios te bendiga y Dios pueda resplandecer su carácter sobre ti y sobre mí. Será hasta la próxima.